Hola, ¿cómo están? Hoy día nos toca iniciar una nueva unidad, que sería la unidad número 4, que habla de la empresa competitiva. Bueno, hasta ahora hemos sentado las bases para entender cómo funciona la empresa, pasando por la producción, por los costos y también distinguiendo entre el corto y el largo plazo. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es enfrentar a la empresa en un mercado al cual le va a ir a vender el producto, que es la intención que tiene la empresa. Pero para eso primero necesitamos entender de qué se trata ese mercado. Entonces, esta unidad completa vamos a ver cómo funcionan los mercados competitivos. ¿Mm? Pero siempre manteniendo ese nexo que nosotros estamos haciendo un vínculo entre la teoría de la firma y el mercado al cual ella le vende el producto. ¿Ya? Eso es vital, porque hacia el final del curso vamos a ver cómo se comporta una empresa que funciona en un mercado no competitivo. ¿Vale? Siendo así, comenzamos. Por supuesto que este es un video resumen. Como todas las veces anteriores, hay mucha materia que queda fuera de este video y por eso que es importante que lo complementen con el libro, las PPT, los ejercicios y todas las actividades complementarias que nosotros vamos generando durante el curso. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hablar del tipo de empresa competitiva, sus características, sus objetivos y cuál es la decisión que debe tomar esta empresa, que es una decisión de producción para tener un objetivo que es maximizar sus utilidades. Es como les voy a contar el final de la película y después vamos a ver cómo se desarrolla la película. Es un spoiler. Bueno, ¿qué pasa cuando los mercados son competitivos? Primero, son tantas las empresas que compiten en estos mercados que ninguna de ellas por sí sola puede determinar el precio. No tiene capacidad para determinar el precio. Un productor de tomate, un agricultor que produce tomate, no puede influir sobre el precio de los tomates. ¿Ya? En ese sentido se llama que las empresas son precio aceptantes, o sea, o aceptan el precio del mercado. Y con ese precio ellos van a tomar decisiones. El producto es homogéneo, esto también es muy interesante porque en el fondo, ¿qué es lo que decimos? Que el producto tiene un estándar, no es que todos los tomates sean del mismo porte, sino que los tomates son indistinguibles respecto de la calidad de uno u otro productor. ¿Ya? No hay tomate A, B o C. Todos los tomates son de una misma calidad. Y eso nos permite a nosotros definir que existe un solo mercado para este producto. El tercer punto de las características de los mercados competitivos es que hay libre entrada y salida de las empresas al rubro. O sea, una empresa que considere que el negocio va bien puede entrar a este mercado por las utilidades que genera, y si una empresa considera que el negocio va mal, se retirará de esta actividad. Esto es muy importante porque las barreras a la entrada determinan finalmente si una empresa puede entrar o salir del mercado. Y las barreras a la entrada están relacionadas con los mercados no competitivos. ¿Ya? Entonces aquí no hay barreras a la entrada. Y en el cuarto punto es que hay información perfecta, es decir, hay la suficiente información para tomar decisiones de producción, de venta, de distribución, de fabricación, etcétera, de tal forma que ninguna empresa tiene una ventaja muy grande con respecto a las otras. Puede tener alguna ventaja, pero no es relevante. O sea, si fabrica un producto, ese producto lo fabrica con la tecnología que todos tienen disponible. A lo mejor una empresa sí lo hace de mejor forma, pero con todos teniendo toda la misma información. ¿Ya? Esas son las cuatro características de los mercados perfectamente competitivos. ¿Ya? Y sobre estas características nosotros vamos a considerar cómo se comporta la empresa en este mercado. ¿Ya? Aquí hay una pequeña descripción de qué es lo que implica cada uno de estos conceptos. Yo se los voy a pedir que los lean con detalle. ¿Ya? Y las consecuencias que tienen para las empresas que están en esta situación de mercados perfectamente competitivos. ¿Ya? Pero, un pequeño resumen, cuando las empresas son precios aceptantes, en el fondo son muchas empresas en el mercado que ninguna de ellas puede definir el precio. ¿Ya? Cosa que sí puede hacer un monopolio, por ejemplo. ¿Ya? Que el producto sea homogéneo quiere decir que al final son indistinguibles los productos de una u otra empresa, los que producen tomate,
de la parcela 10 o de la parcela 40 son indistinguibles y por lo tanto son sustitutos perfectos. O sea, la producción de una puede ser sustituida por la producción de otra en el mercado. ¿Ya? Y los productos esencialmente homogéneos son los productos agrícolas, los commodities y los productos financieros, básicamente. ¿Ya? Que hay libertad de entrada y salida, bueno, eso es muy interesante, es porque en el fondo, si una empresa considera que el negocio no va bien, se puede retirar. Si una empresa considera que hay otro negocio atractivo, va a ir a ese negocio. No quiere decir que no tenga costos de instalación, pero los costos son los estándar para cualquier empresa y no existe una especie como de gran barrera o prohibición que impida que esta empresa se instale en alguna actividad económica. ¿Ya? Lo mismo vale para los proveedores de estas empresas o lo mismo vale para los clientes de estas empresas. ¿Ok? Bueno, aquí hay algunas preguntas que yo les dejo planteadas para que las vamos conversando, ustedes las piensen y las vamos resolviendo. ¿Ya? Eso lo dejamos para pensar. Ya. Otro tema muy importante dentro de esto es definir para qué existe la empresa. ¿Ya? Bueno, hay mucha literatura, hay muchas posibilidades, hay muchas opciones, incluso de características históricas, de cuáles pueden ser estos objetivos. Pero, de todas maneras, hay uno que prima sobre los otros, ¿ya? Que es que los objetivos de las empresas tienen que ser maximizar sus utilidades. Porque hay otros objetivos, por ejemplo, maximizar los ingresos, una empresa grande que vende mucho y que a lo mejor tiene grandes costos, o maximizar los dividendos son las utilidades que reparten las empresas que son sociedades anónimas, por lo tanto, vendamos una planta industrial y generamos una gran utilidad y a lo mejor distribuimos dividendos, pero a futuro esa empresa no tendría estructura productiva. Entonces puedes maximizar la utilidad de los dividendos, puedes maximizar los dividendos, que son las utilidades de un solo año, pero en el fondo es una empresa que no va a ser sustentable en el tiempo. Lo mismo se puede decir de maximizar los beneficios a corto plazo, ¿ya? O maximizar el tamaño de la empresa, o maximizar la cantidad de trabajadores contratados. Hay muchas posibilidades, ¿ya? Pero la razón central por la cual existen las empresas es que quieren maximizar sus beneficios, ¿ya? Y cuando eso no ocurre, empiezan a tener problemas las empresas. Si las empresas no maximizan sus beneficios, puede que no sobrevivan, puede que no consigan inversionistas, puede que los socios actuales se quieran retirar, pueden que cambien a la administración también, por no hacerlo bien, ¿ya? Hay muchas instancias para resolver esto, ninguna de bajo costo, pero en el fondo si las empresas no están maximizando los beneficios, eso quiere decir que la empresa no va a ser rentable en el mediano ni largo plazo, ¿ya? ¿Cómo nosotros vamos a aterrizar esto? Que es lo que nos interesa en este curso. Nosotros vamos a hablar que los beneficios, ¿ya? Lo que vamos a definir acá probablemente como beneficio, ¿cierto? Es que el ingreso menos el costo total va a ser igual al beneficio. El beneficio lo vamos a denominar con la letra Pi. El ingreso total I es P por Q, precio por cantidad, y el costo total es C, el costo unitario, ¿te acuerdas del costo medio? Costo unitario por la cantidad vendida o producida. En este caso, vamos asumiendo también que hay un nivel de producción que nos genera ventas y nos genera costos. Por eso hay una dualidad acá. Esta dualidad no la habíamos visto hasta ahora, porque como no habíamos puesto al mercado, esto del ingreso era inexistente hasta ahora. Solamente construimos de abajo hacia arriba, o sea, desde la producción, los costos, y ahora por fin vamos a vender. Por eso que ahora sí los costos están en forma explícita. Perdón, los ingresos están en forma explícita y los ingresos son precio por cantidad. Y los costos ya algo sabemos de los costos por lo que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, la utilidad que depende de la cantidad, eso, ojo, nosotros queremos saber cuánto producir para determinar el beneficio, es una función
que depende del ingreso, que también depende de la cantidad, y de los costos, que depende de la cantidad. Porque lo que vendemos depende de la cantidad que ponemos en el mercado, y los costos dependen de los costos de producción, que dependen también de cuántos sacos de harina queremos producir. Supongamos que este es un molino que produce harina para producir pan, por ejemplo. Entonces, este productor de harina va a tener ingresos por vender harina, pero también va a tener costos por fabricar la harina. Y estos costos serían básicamente el trigo y el trabajo. ¿Vale? Y el molino, bueno, y quizás cuantas cosas más relacionadas con ese negocio. Entonces, ¿cómo se formula esto? Primero, tenemos un ingreso que va aumentando a medida que aumenta la producción, porque acá lo que, si ustedes miran este gráfico, aquí en el eje que dice 0 está la producción, unidades por año. Entonces, el ingreso va aumentando. Aquí vamos a aclarar con el tiempo, o sea, a medida que vamos avanzando con la materia, cómo se comporta exactamente esta función de ventas. Y acá tenemos la función de costos, que esta sí la conocemos, porque la función de costos, en el fondo, es cómo se comportan los costos a medida que aumenta la producción. Y aquí dice, ¿por qué el costo total es positivo cuando Q es 0? Bueno, básicamente porque hay un costo fijo, ¿no? O sea, esta respuesta sería, ¿por qué el costo total es positivo cuando Q es 0? Cuando uno dice, si tengo cero producción de harina, no tengo trigo, no compré trigo, pero sí tengo que pagar el arriendo del molino. ¿Te fijas? Entonces, siempre parte de un costo que no es 0. Y el comportamiento de la función de costo total es lo que ya hemos visto anteriormente en el curso, ¿ya? ¿Cómo se desarrolla esto? Aparte de los ingresos totales y los costos totales, tenemos el ingreso marginal y tenemos el costo marginal. ¿Mm? El costo marginal creo que ya está más bien claro de cómo funciona, pero el ingreso marginal sería el ingreso adicional dependiendo de cuánto vas vendiendo. O sea, si vendo un saco más de harina, supongamos un quintal más de harina, y vale 50.000 pesos, mi ingreso adicional es 50.000 pesos, porque eso es lo que vale un saco de harina cuando yo lo vendo. 50.000 pesos, supongamos. Por lo tanto, mi ingreso adicional es 50.000. Pero cuando el precio es constante, mi ingreso adicional es además igual al precio. Ejemplo, si yo vendo 5 sacos de harina, estoy vendiendo 250.000 pesos, ¿cierto? 5 sacos de harina por 50.000 pesos cada una, 250.000 pesos. Y alguien me dice hay que vender un sexto saco de harina. Ah, entonces ahora voy a vender 300.000 pesos. Pero el adicional es 50.000 pesos, que es igual al precio de ese saco de harina. Por eso que el precio aquí es igual al ingreso marginal. En este ejemplo que yo les estoy dando, ¿ya? Que además es el ejemplo válido para la competencia perfecta, que es el que estamos viendo ahora. ¿Cómo se comportan estas funciones? Bueno, básicamente sabemos que la pendiente a una función es su marginal. En este caso, la pendiente al ingreso total es el ingreso marginal y va cambiando así, ¿ya? Y la pendiente al costo total es el costo marginal. Entonces, si ustedes hicieran el ejercicio de buscar la distancia máxima que hay entre el ingreso y el costo, un asunto geométrico más que económico, se van a dar cuenta que la diferencia más grande entre el ingreso y el costo, ingreso total menos costo total, es donde se igualan las dos pendientes, ¿ya? Cualquier punto anterior, esa diferencia es menor, o cualquier punto posterior, la diferencia también es más pequeña. Por lo tanto, cuando las pendientes se igualan, porque ustedes lo van a ir a buscar, la pendiente, cuando logra la máxima diferencia, es porque estas dos pendientes son iguales, que en el fondo lo que estamos viendo acá. Estas paralelas tienen el mismo ángulo, la misma pendiente. Y eso se consigue cuando las funciones se han distanciado al máximo, y eso ocurre cuando el ingreso marginal y el costo marginal, ¿cierto?, han conseguido el mismo número, por decirlo así, ¿sí? Ahora,
si nosotros a esto le agregamos la función de beneficio, o sea, fíjense que yo puedo tener costos más altos que los ingresos y tengo beneficios negativos. En algún momento los ingresos se igualan con los costos. ¿Te fijas? La línea azul sigue subiendo, que es el ingreso, y el costo sube, pero menos. Por lo tanto, en un punto donde se igualen el ingreso y el costo, la utilidad va a ser cero. El beneficio o utilidad neta es cero. ¿Ya? Y después esta utilidad va aumentando, esta diferencia se las voy a mostrar ahí bien de cerca. Esta diferencia se va agrandando. ¿Te fijas? Y llega a un punto que es máxima, que es justamente aquí. Y ahí es donde la utilidad ha logrado su punto mayor. Además, o sea, van coincidiendo los conceptos. Y justo ahí las dos pendientes, las dos pendientes o tangentes al ingreso total y al costo total también son iguales. Y ahí también la utilidad ha llegado a su máximo. Posteriormente, como el costo sube más rápido, ¿se acuerda por la ley de los rendimientos marginales decrecientes? Los costos siguen subiendo y el ingreso no sube a la misma velocidad, sube más lento. ¿Ya? Simplemente va a llegar un momento que los costos superen a los ingresos y los beneficios vuelvan a ser cero. Bueno, todo eso está explicado acá por tramos. ¿Ya? Eso está explicado en el libro, está explicado acá, de cómo se produce esta maximización. O sea, lo que hacemos nosotros es buscar el Q que nos maximiza el beneficio, buscar el Q estrellita que nos maximiza el beneficio. ¿Ya? Y por lo tanto, hemos logrado el objetivo de maximizar la utilidad. Dado el Q óptimo que nos permite determinar la máxima diferencia entre los ingresos y los costos, estamos logrando el objetivo de la empresa, que es la maximización de los beneficios. Entonces, tenemos varias láminas que explican lo mismo. Las voy a pasar rápido porque es un detalle de lo que estoy hablando. Ustedes la ven con calma. ¿Cierto? También por qué los beneficios no se mantienen altos permanentemente, lo cual sería contradictorio con que los rendimientos son decrecientes, porque ustedes saben que los rendimientos decrecientes hacen que los costos marginales y los costos unitarios suban más que proporcionalmente, y eso no ocurre con los ingresos. Por lo tanto, no va a haber una producción infinita, va a haber un nivel de producción donde el costo va a ir superando al beneficio. Y eso es lo que ocurre, ¿cierto?, a la derecha del punto Q estrellita. Q estrellita, la estrellita generalmente lo usamos para decir es un óptimo. ¿Ya? Y la conclusión es que los beneficios se maximizan cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. O sea, una regla de maximización, la más importante de la teoría de la firma, es la empresa maximiza sus beneficios donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. ¿Ya? Y eso ocurre cuando la distancia entre A y B es el máximo o cuando los beneficios, ¿cierto?, alcanzan el tope. Y por eso que no necesitamos después calcular todos los costos, todos los ingresos, sino que de alguna manera nos centramos en los ingresos y costos marginales. Es más fácil, las magnitudes son más pequeñas y una regla de decisión más directa. ¿Cómo se hace matemáticamente? El beneficio es igual al ingreso menos el costo, pero el ingreso marginal es cómo cambia mi ingreso cuando cambia la producción, y mi costo marginal es igual a cómo cambian mis costos cuando cambia la producción. ¿No? Esto lo habíamos visto cuando vimos costo marginal. Lo novedoso es el ingreso marginal. ¿Cómo cambia mi ingreso a medida que cambia la producción? Y eso es lo del cuánto vale un saco de harina adicional, básicamente. ¿Ya? Como la regla de maximización es que el ingreso marginal sea igual al costo marginal, vamos a pensar en eso. Tú también puedes hacer una derivada total. Los caminos son alternativos, pero llegas al mismo resultado. Si tú derivas la función de beneficio por Q, una derivada total, porque tanto el ingreso como los costos dependen de Q, tú derivas y obtienes, ¿cierto?, que el primer miembro de la igualdad del lado derecho es el ingreso marginal y el segundo es el costo marginal. Y para que sea máximo, tiene que ser igual a cero. Es una regla de maximización. Ahora, matemáticamente o geométricamente, en el fondo estamos diciendo hemos llegado a este punto. Como en este punto hay una planicie, la pendiente es cero, eso quiere decir que la derivada del beneficio es cero, que es lo que hemos puesto acá. ¿Ya? Cuestiones matemáticas que ustedes conocen.
Por lo tanto, ingreso marginal menos costo marginal igual a cero, repetimos, pero ahora dicho económicamente, y eso quiere decir que ingreso marginal igual costo marginal, con una variable que está ahí permanentemente en proceso, que es la cantidad de sacos de harina que estamos produciendo para llegar a maximizar este beneficio. Entonces, algunos conceptos respecto de esta regla de maximización de la empresa competitiva y en general de lo que nos vamos a enfrentar como empresa que busca maximizar sus beneficios. Consideraciones. La empresa competitiva es precio aceptante. O sea, el saco de harina vale 50.000 pesos y aunque la empresa llore, grite, no va a cambiar de 50.000 pesos, porque es una entre cientos de empresas que definen el precio. ¿Cierto? Eso no ocurre cuando son dos empresas. ¿Ya? Ahí distinto, obviamente. Pero cuando son muchas empresas, se da esta situación. La producción de mercado es Q y la producción de una empresa es Q minúscula. Q mayúscula, Q minúscula. O sea, cuando pongamos Q minúscula, nos estamos refiriendo a la empresa del rubro, entre muchas otras. Y cuando es Q mayúscula, nos estamos refiriendo a la producción del mercado. La demanda del mercado es D y la demanda para una de las empresas es D minúscula. ¿Ya? Esto es para no estar haciendo tantas descripciones, ¿ya? Porque si no, a cada rato tendríamos que explicar, ¿cierto?, que estamos en un gráfico del mercado o un gráfico de una empresa. ¿Cierto? Para no entrar en esa disyuntiva lo hacemos así. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Quiero que era D, la demanda para una empresa. Interesante, miren, ya lo estamos usando. ¿Cuál es D mayúscula? La demanda de la industria. Pero en este mercado, ¿ya?, de producción de sacos de harina, estas son producción de sacos de harina, estos 4 serían dólares, por ejemplo, estos 4, que es el precio de mercado, ¿ya?, es además la demanda para la empresa competitiva. ¿Por qué? Ojo que esto no es fácil de asimilar, pero en el fondo es muy lógico. Si este es el precio de mercado, o sea, por aquí pasaría por decir, una oferta, ¿cierto? Si este es el precio de mercado, este es el precio para la empresa. Pero la empresa, si baja el precio, no vende más, porque tiene una pequeña cuota del mercado. Entonces, si la empresa decide bajarlo a 3, el precio, eso no le va a ser de gran ayuda porque igual puede vender todo lo que quiera a 4. Y si la empresa sube el precio a 5, nadie le compra. Por eso que la demanda está fija al punto 4 o precio de mercado. ¿Ya? Entonces, la demanda de la empresa competitiva dice, un productor vende todas las unidades a $4, sin tener en cuenta el nivel de producción, porque aún no lo sabe. De hecho, nuestra variable de análisis es ver cuánto va a producir la empresa. Por lo tanto, aún no sabemos eso, pero sí sabe que hay un precio de mercado. Si el productor intenta subir el precio, las ventas son nulas. Porque si todos venden harina y alguien sube la harina a $5, nadie la va a comprar porque todos los clientes la pueden comprar a 4. Entonces, no tiene sentido hacer eso. Por otro lado, la demanda de la empresa competitiva. Si el productor intenta bajar los precios, no puede aumentar las ventas. ¿Por qué? Porque igual vende todo a 4. ¿Te fijas? O sea, en este caso el precio es igual a la demanda e igual al ingreso marginal. ¿Por qué? Porque al vender una unidad más, la vende en $4 por ejemplo. O 50.000 pesos en nuestro ejemplo anterior. Y ese ingreso marginal, que es marginal, es igual al precio. Una unidad más se vende al precio. Y también, por una razón matemática, es igual al ingreso medio, que es dividir total de unidades, o total de ventas por el total de unidades, que también te da el mismo valor, en este caso 4 sería. La maximización de beneficio se busca donde, por lo tanto, donde el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Pero en este caso, el ingreso marginal es igual al precio. Capicúa. Por lo tanto, siendo así, por ser empresa competitiva que no puede cambiar el precio, y el precio es igual al ingreso marginal, nuestra regla de decisión es un poco más específica, no es
costo marginal igual ingreso marginal solamente, sino un poquito más, costo marginal igual precio, es más específico. ¿Cómo funciona esto? Primer gráfico que les voy a mostrar de esto, pero hay que interiorizarlo porque es nuestro gráfico central en la teoría de la empresa competitiva. ¿Cómo funciona esto? Ya lo habíamos visto en clases, ¿cierto? Nosotros tenemos un costo marginal, tenemos un costo variable medio y un costo total medio. Ya sabemos el costo total medio te cubre todos los costos, incluidos los costos fijos. En cambio, el costo variable medio te cubre todos los costos, pero no alcanza a cubrir los costos fijos. Por lo tanto, nos basta con estar en un punto sobre la curva costo marginal que supere el costo variable medio. De ahí para arriba, a la empresa le conviene. ¿Sí? Pero lo que acabamos de decir es que si el precio es 40, la empresa va a maximizar sus utilidades donde este precio sea igual al costo marginal. ¿Dónde se produce esto? En el punto A. Ahí. En el punto A. Ahí, por favor, ahí. ¿Lo ven? Ahí. ¿Por qué? Y ahora viene la explicación. Porque si tú no estás ahí, esto es para 8 unidades, ¿cierto? Nos faltó ahí poner la extensión, pero sería 8. Si la empresa está vendiendo 7 unidades, la unidad que vende la vende en 40, pero su costo es 30. Fíjate lo que estamos diciendo. Una empresa competitiva puede vender al precio de 40 lo que produce, pero tiene un costo unitario total, incluso, o sea, aquí nos aseguramos incluir el costo fijo, ¿sí?, de 30. ¿Sí? Y si fuese solamente el costo variable, supongamos que sea 20. O sea, si algo lo vende en 40 y el costo unitario es 20, conviene venderlo. Pero nosotros ya no vamos solamente por el concepto de los promedios, vamos hasta dónde lo va a hacer la empresa, hasta dónde le conviene. Es un detalle un poco más fino que el promedio. Si la empresa, en este caso, está en 7 y dice que su costo es, por ejemplo, costo marginal es de 20 y la vende en 40, ¿le conviene producirla? Sí, porque esa unidad marginalmente cuesta 20 y le genera 20 de venta, margen 20. Pero supongamos que la empresa decide producir un poco más. Por ejemplo, 7,1. El costo marginal va a subir un poquito, que esta distancia de la flecha hasta abajo, ¿ya? Y su precio sigue siendo 40. Por ejemplo, si estaba en 20, subió a 21. Pero igual gana 19, porque lo vende en 40. Y si sigue aumentando la producción, el costo marginal sigue subiendo. Por eso nosotros no habíamos estudiado con tanto detalle los costos marginales. Sigue subiendo, el costo marginal sigue subiendo. Aquí lo voy a ampliar. Ahí. Pero no llega a 40. ¿Le conviene producir 7,2, 7,3, 7,4, 7,5? Sí, le conviene porque aún es menor que 40. Mientras los costos estén marginales, ojo, marginales, estén por debajo, le conviene. Y justo en el punto 8, y ahí apareció, ¿cierto?, el 8 por fin, que es un Q estrellita, la empresa dice, justo aquí vendo en 40 esta unidad, que me cuesta 40. Esa unidad marginalmente cuesta 40. Si yo sigo, el costo va a ser 41, 42, 43, va subiendo, ¿se fijan? Pero mi precio sigue siendo 40, porque no lo puedo cambiar. Por lo tanto, si trata de vender más de 8, más de Q estrella, por ejemplo, vende el número 9, lo vende a 52 pesos más o menos, y mi costo es, o sea, lo vende a 40, pero mi costo es 52, porque es el costo marginal de producir la unidad número 9, va perdiendo por estar produciendo unidades que son más altas en costo que el precio que recibe. O sea, 52, el costo marginal es mayor que el precio. O sea, a la empresa le conviene aumentar la producción hasta el punto A, con 8 unidades, y no le conviene seguir de largo, porque le conviene producir menos, porque producir más significa generar algún tipo de pérdida. Por lo tanto, el equilibrio va a ser donde el precio sea igual al costo marginal. Fíjate que el precio
está por acá y el costo marginal por acá. Y aquí se unen. Y esa es la regla de maximización de los beneficios de la empresa competitiva. ¿Ya? Ahora, puede ocurrir, sería una desgracia, pero es una posibilidad, ¿cierto? Que, por ejemplo, el precio esté acá, pero esté debajo del costo total medio. Y uno dice, ¿aplico la regla de decisión que el precio sea igual al costo marginal? Sí, aplícala, porque es lo mejor que puedes hacer. Me genera una producción de Q estrellita, y uno dice, ah, pero tengo pérdidas. Perfecto, tengo pérdidas, pero no está tan mala la idea porque, a pesar que no cubro mis costos fijos, que son toda la diferencia entre los costos variables medios y los costos totales medios, son costos fijos. Por lo menos cubro una parte de mis costos fijos. Tengo pérdidas contables, pero tengo utilidades económicas. Por lo tanto, la empresa sí produce Q estrellita. ¿Ya? Ahora, la mala noticia sería que el precio bajara mucho más, estuviera más abajo de esto, más abajo, esto se desplazara más abajo, bajo F, por ahí, bajo por ahí, y ahí la empresa tiene que cerrar porque ni siquiera cubre los costos de producción, los costos variables. ¿Ya? Entonces, pero ahí todavía produce. Esta empresa competitiva incurre en pérdidas, pero son pérdidas, como les digo, pérdidas contables, pero tienen utilidad económica que igual le conviene continuar produciendo. Resumen de esta sesión: los beneficios se maximizan cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Y en competencia perfecta, además, el ingreso marginal es igual al precio. Si el precio es mayor que el costo total medio, la empresa obtiene beneficio económico y contable. Si el precio está entre el costo variable medio y el costo total medio, el caso anterior, ¿ya? La empresa debe incurrir en pérdida, pero no cierra. Tiene pérdida contable, pero aún le conviene porque cubre una parte de los costos fijos que igual los va a tener que pagar si se mantiene abierta. Pero no genera pérdidas operacionales. Y si el precio está por debajo, la empresa debajo de todos los costos, o sea, debajo de todo esto, el precio está bajo acá, bajo F incluso, ya la empresa debe cerrar. Por lo tanto, vamos a ver en la sesión siguiente que la empresa va a tomar su decisión de producción, donde el precio sea igual al costo marginal a lo largo de toda ella, excepto cuando ese precio es aún más bajo que el costo variable medio, y por lo tanto la oferta, que es cuánto yo ofrezco de producción a distintos precios, va a desaparecer ahí para la empresa, se va a ir a cero. Está como suspendida en el aire. Eso, queridos alumnos y alumnas, básicamente hoy día iniciamos, ¿cierto?, la unidad 4, donde estamos analizando el comportamiento de la empresa competitiva. Así que nos seguiremos viendo en lo que queda de esta materia. Chao, que estén bien.